Atención canal observadores de las guerras internas y descifradores de los códigos políticos de la Bombonera, bienvenidos a la cuarta y más política de nuestras entregas, el informe de inteligencia sobre el verdadero motivo detrás de la urgencia del nuevo. 9 minutos en Boca Juniors. La eliminación ante Racing no fue un fracaso deportivo, fue el disparador de una crisis de poder que Riquelme intenta sofocar con un fichaje rutilante. El spoiler más caliente de este análisis es que el delantero central que se busca es la moneda de cambio para asegurar la continuidad de Claudio Úbeda, o en su defecto, para callar a la oposición que ya tiene listo el informe lapidario sobre la política de nueves de la actual gestión. La clave no es el 9 hace goles, es si es un fichaje de autor que respalda o condena al DT. A esto se suma la apuesta forzada a la juventud. La purga de 9 jugadores deja espacios vacíos que la cantera está obligada a llenar, y el nuevo 9 minutos debe ser un mentor, un ejemplo de profesionalismo para estos juveniles. La polémica Jiménez y la racha sin títulos son solo el telón de fondo de una lucha de egos donde el fichaje prioritario es el arma más potente en la agenda política de Riquelme. Suscríbanse al canal y déjenme los comentarios. El nuevo 9 minutos debe ser un fichaje político para asegurar la paz interna, o puramente deportivo para ganar la Libertadores, sin importar el costo en el vestuario. La estabilidad institucional del Ceneice pende de un hilo. Capítulo 1. La crisis acelerada. El nuevo 9 minutos como arma política y la crítica de la oposición. La derrota ante Racing Club se convirtió instantáneamente en un arma política de doble filo para la gestión de Riquelme. La oposición, que había mantenido un silencio estratégico durante la fase de grupos y el Mundial de Clubes, ahora sacó los dientes. La eliminación es el momento ideal para sacudir los cimientos del Consejo de Fútbol, y el delantero central es el punto más vulnerable de la gestión. La política de nueves ha sido el talón de Aquiles de Riquelme desde el principio. La apuesta fallida por Cavani, un jugador de jerarquía innegable pero con un costo altísimo y una disponibilidad baja, es el argumento central de la crítica. La oposición argumenta que Boca hipotecó su economía y su esquema táctico en una estrella veterana mientras desatendía la base del ataque. Merentiel y Jiménez se convirtieron en parches insuficientes para la ausencia de Cavani, y ahora el nuevo 9 minutos debe ser el escudo que Riquelme use para defender su gestión. El fichaje prioritario se transforma así en un fichaje político. Debe ser un hombre rutilante que cale hondo la ilusión del hincha y que silencie a los críticos. Riquelme necesita un golpe de efecto que reactive la narrativa de que el club está en buenas manos y que la Libertadores 2026 es una meta real. La oposición ya tiene listo un informe interno que cuestiona la inversión en el ataque y la falta de visión a futuro. La ausencia de un 9 minutos joven con potencial de reventa es el eje de la crítica económica. La eliminación ha acelerado la agenda política y Riquelme está obligado a responder con hechos, no con promesas. La cantidad de días que Boca lleva sin salir campeón es la munición más pesada de la oposición, y el nuevo 9 minutos debe ser el arma que detenga el reloj de la sequía. La tensión en los despachos de la Bombonera es máxima. El presidente sabe que si falla la elección del 9, la crisis deportiva se transformará en una crisis institucional. El delantero central es el terreno de la batalla y Riquelme debe ganar esta pulseada con un fichaje incuestionable. El perfil del 9 no solo debe ser táctico, debe ser inapelable, un jugador que tenga el aval de la hinchada y que no le dé argumentos a la oposición. La presión es inmensa y Riquelme está jugando su legado en esta negociación. La elección del delantero no es solo por goles, es por votos. El nuevo 9 minutos podrá ser el escudo político que necesita Riquelme, o su fracaso será la prueba irrefutable de que la gestión en el ataque ha sido pésima. La respuesta definirá el futuro institucional del club. Capítulo 2. El pulso por el banco. Úbeda, la continuidad en vilo y el fichaje como trueque. La decisión sobre el delantero central está íntimamente ligada al pulso por el banco de suplentes. Claudio Úbeda, que asumió de manera interina tras la salida de Gago y que mantuvo el cargo hasta el final del año deportivo, tiene su continuidad en vilo. El nuevo 9 minutos es el trueque, la pieza de negociación que Riquelme utiliza para definir si Úbeda sigue o se va. La ecuación es de poder. Si Riquelme trae un delantero de jerarquía internacional, un nombre de autor que no le pide, Úbeda está dando un mensaje de desconfianza y prepara la llegada de un nuevo DT. El fichaje sería una declaración de intenciones, el aviso de que un grande está por aterrizar en Boca. Úbeda, por su parte, necesita un voto de confianza, y ese voto debe ser un fichaje a su medida. El sifón, si continúa en el cargo, exigirá un delantero que encaje perfectamente en su esquema táctico. El pivot link que libere a Cavani y asocie con los volantes, un fichaje que Úbeda pueda llamar propio y que respalde su idea de juego. Si Riquelme le da a Úbeda el delantero que pide, es un respaldo total a su proyecto deportivo y una renovación de contrato. La incógnita es si Riquelme está dispuesto a darle el poder de decisión a un entrenador interino o si prefiere mantener el control absoluto sobre los fichajes. La sombra del gran rival River Plate y su estabilidad en el banco con su nuevo DT tras la era Gallardo es un recordatorio constante para Riquelme de la importancia de la continuidad. Boca necesita un proyecto a largo plazo y la decisión sobre el 9 es el primer paso. La crisis en el ataque ha sido tan profunda que el nuevo delantero se convierte en el catalizador de la estabilidad institucional. La llegada de un DT de renombre implicaría que Boca debe desembolsar un alto salario, y que el nuevo DT exigirá más de un refuerzo. La economía del club podría no estar preparada para ese golpe de efecto. La opción Úbeda con un 9 a su medida es la solución más económica y
Menos riesgosa pero también la menos ambiciosa para el hincha. El pulso por el banco se juega en la oficina de Riquelme y el nombre del delantero será la declaración final. La prensa ya especula con posibles reemplazantes de Úbeda, desde entrenadores argentinos con experiencia hasta exjugadores de Boca con poca trayectoria. El entrenador que venga necesitará el respaldo de la dirigencia, y ese respaldo se mide en fichajes de jerarquía. El 9 es el trofeo que Riquelme ofrece al próximo entrenador. Úbeda será el elegido para recibir el trofeo, o el nuevo delantero será el arma de destrucción masiva que Riquelme usará para demoler el ciclo interino. La respuesta está en la letra chica del próximo contrato. Capítulo 3. El mentor 9, la exigencia de liderazgo y la apuesta forzada por los juveniles. La purga de 9 jugadores que ya se está ejecutando es un acto quirúrgico que libera masa salarial, pero que también destruye la profundidad del plantel y obliga a Boca a depender de sus juveniles. El nuevo delantero central no solo debe ser un goleador, debe ser un mentor, un líder silencioso que guíe la transición de los jóvenes talentos hacia el primer equipo. La apuesta a la cantera es ahora una necesidad forzada, no una decisión estratégica. La salida de jugadores de experiencia como Fabra, Lema y García deja un vacío de liderazgo en el vestuario. La cantera Ezequiel Ceballos, Barinaga, Langón y Diloyo Costa, que ya han tenido minutos, están obligados a asumir roles protagónicos desde la primera fecha. El nuevo 9 minutos debe ser un ejemplo de profesionalismo y disciplina, un jugador que transmita los valores de Boca y que sirva de espejo para los juveniles. El mentor 9 debe tener una trayectoria intachable, experiencia en Europa o en selecciones nacionales y una capacidad de comunicación que lo convierta en un líder natural. Riquelme necesita un jugador que no solo hable, sino que enseñe con el ejemplo. La situación de Merentiel y Jiménez es el contrapunto perfecto. Merentiel es un guerrero de área que nunca bajó los brazos y su sacrificio es un buen ejemplo para los jóvenes. Jiménez, en cambio, sucumbió a la presión y su episodio con la hinchada lo convierte en el símbolo de la fragilidad emocional que Boca debe corregir. El nuevo 9 minutos debe blindar a los juveniles de la presión tóxica y enseñarles a competir en los momentos cruciales. La exigencia de liderazgo es tan importante como la capacidad de gol. El mentor 9 debe ser el encargado de transmitir la mística de la Libertadores a los nuevos talentos. La inversión en este perfil de jugador no es solo deportiva, es formativa y cultural. Riquelme busca un jugador que restaure la disciplina y la jerarquía en un vestuario que parece haber perdido el rumbo. La apuesta a la juventud es un riesgo calculado. La cantera es el futuro económico del club, pero necesita una red de seguridad y el mentor 9 es esa red. La purga ha obligado a Riquelme a buscar un delantero con carácter, un jugador que no se esconda y que asuma la responsabilidad de liderar al equipo. El nuevo 9 minutos será un mentor que guía a la juventud o un goleador solitario que no se preocupe por el futuro del club. La respuesta definirá el legado de la cantera en el 2026. Atención canal, observadores de las guerras internas y descifradores de los códigos políticos de la Bombonera, bienvenidos a la cuarta y más política de nuestras entregas, el informe de inteligencia sobre el verdadero motivo detrás de la urgencia del nuevo 9 minutos en Boca Juniors. La eliminación ante Racing no fue un fracaso deportivo, fue el disparador de una crisis de poder que Riquelme intenta sofocar con un fichaje rutilante. El spoiler más caliente de este análisis es que el delantero central que se busca es la moneda de cambio para asegurar la continuidad de Claudio Úbeda, o en su defecto, para callar a la oposición que ya tiene listo el informe lapidario sobre la política de nueves de la actual gestión. La clave no es el 9 hace goles, es si es un fichaje de autor que respalda o condena al DT. A esto se suma la apuesta forzada a la juventud. La purga de 9 jugadores deja espacios vacíos que la cantera está obligada a llenar, y el nuevo 9 minutos debe ser un mentor, un ejemplo de profesionalismo para estos juveniles. La polémica Jiménez y la racha sin títulos son solo el telón de fondo de una lucha de egos donde el fichaje prioritario es el arma más potente. La agenda política de Riquelme. Suscríbanse al canal y déjenme los comentarios. El nuevo 9 minutos debe ser un fichaje político para asegurar la paz interna, o puramente deportivo para ganar la Libertadores, sin importar el costo en el vestuario. La estabilidad institucional del Ceneice pende de un hilo. Capítulo 1. La crisis acelerada. El nuevo 9 minutos como arma política y la crítica de la oposición. La derrota ante Racing Club se convirtió instantáneamente en un arma política de doble filo para la gestión de Riquelme. La oposición, que había mantenido un silencio estratégico durante la fase de grupos y el Mundial de Clubes, ahora sacó los dientes. La eliminación es el momento ideal para sacudir los cimientos del Consejo de Fútbol, y el delantero central es el punto más vulnerable de la gestión. La política de nueves ha sido el talón de Aquiles de Riquelme desde el principio. La apuesta fallida por Cavani, un jugador de jerarquía innegable pero con un costo altísimo y una disponibilidad baja, es el argumento central de la crítica. La oposición argumenta que Boca hipotecó su economía y su esquema táctico en una estrella veterana mientras desatendía la base del ataque. Merentiel y Jiménez se convirtieron en parches insuficientes para la ausencia de Cavani, y ahora el nuevo 9 minutos debe ser el escudo que Riquelme use para defender su gestión. El fichaje prioritario se transforma así en un fichaje político. Debe ser un hombre rutilante que cale hondo la ilusión del hincha y que silencie a los críticos. Riquelme necesita un golpe de efecto que reactive la narrativa de que el club está en buenas manos y que la Libertadores 2026 es una meta real. La oposición ya tiene listo un informe interno que cuestiona la inversión en el ataque y la falta de visión a
Futuro. La ausencia de un 9 minutos joven con potencial de reventa es el eje de la crítica económica. La eliminación ha acelerado la agenda política y Riquelme está obligado a responder con hechos, no con promesas. La cantidad de días que Boca lleva sin salir campeón es la munición más pesada de la oposición y el nuevo 9 minutos debe ser el arma que detenga el reloj de la sequía. La tensión en los despachos de la Bombonera es máxima. El presidente sabe que si falla la elección del 9, la crisis deportiva se transformará en una crisis institucional. El delantero central es el terreno de la batalla y Riquelme debe ganar esta pulseada con un fichaje incuestionable. El perfil del 9 no solo debe ser táctico, debe ser inapelable, un jugador que tenga el aval de la hinchada y que no le dé argumentos a la oposición. La presión es inmensa y Riquelme está jugando su legado en esta negociación. La elección del delantero no es solo por goles, es por votos. El nuevo 9 minutos podrá ser el escudo político que necesita Riquelme, o su fracaso será la prueba irrefutable de que la gestión en el ataque ha sido pésima. La respuesta definirá el futuro institucional del club. Capítulo 2. El pulso por el Banco Úbeda, la continuidad en vilo y el fichaje como trueque. La decisión sobre el delantero central está íntimamente ligada al pulso por el banco de suplentes. Claudio Úbeda, que asumió de manera interina tras la salida de Gago y que mantuvo el cargo hasta el final del año deportivo, tiene su continuidad en vilo. El nuevo 9 minutos es el trueque, la pieza de negociación que Riquelme utiliza para definir si Úbeda sigue o se va. La ecuación es de poder. Si Riquelme trae un delantero de jerarquía internacional, un nombre de autor que no le pide, Úbeda está dando un mensaje de desconfianza y prepara la llegada de un nuevo DT. El fichaje sería una declaración de intenciones, el aviso de que un grande está por aterrizar en Boca. Úbeda, por su parte, necesita un voto de confianza, y ese voto debe ser un fichaje a su medida. El Sifón, si continúa en el cargo, exigirá un delantero que encaje perfectamente en su esquema táctico. El pivot link que libere a Cavani y asocie con los volantes, un fichaje que Úbeda pueda llamar propio y que respalde su idea de juego. Si Riquelme le da a Úbeda el delantero que pide, es un respaldo total a su proyecto deportivo.